Muy bien, vamos a parar la alabanza. Muy bien, amados hermanos, gracias por conectarse, gracias por eh, continuar estos estudios basados en Mateo. Cada lección, cada clase, cada reunión tiene su propia lección, ¿de acuerdo? Muy bien, hoy día vamos a estudiar los 12 apóstoles. Es un tema amplio realmente, es un tema amplio, así que vamos a dar unas pinceladas más que todo. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 10 del 1 al 4, dice entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, ¿no? Ahí está Simón Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así lo presenta Mateo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver este primer versículo, el versículo 1 del capítulo 10 dice, es interesante cómo el Señor Jesús, en su ministerio en esta tierra, él ya había presentado, ¿no? Había presentado el mensaje central, ¿no? Que el reino de los cielos se había acercado, estaba él había traído ese reino, estaba listo para ser ofrecido al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué más había hecho el Señor? Había establecido también sus primeros llamados, ¿no? En Mateo vamos a encontrar que se menciona pues a Pedro, a, a Andrés, a Jacobo, a Juan y bueno, Mateo, el autor de este evangelio, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces el Señor también estaba llamando a sus compañeros. Eh, ¿Qué más? Ya les había presentado la ética del creyente, cómo se iba a desarrollar este discipulado, cómo se iba a desarrollar esta nueva vida en Cristo, esta nueva, eh, este nuevo reino que estaba trayendo el Señor Jesús. Y eso está establecido pues en el Sermón del Monte, ¿no? En los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. ¿Y qué más había hecho el Señor Jesús? Había demostrado su poder sobre la enfermedad, el poder sobre la muerte, el poder sobre las fuerzas naturales de la naturaleza, las fuerzas demoníacas, satánicas, ¿no? El Señor había establecido ya el poder sobre todo, había hecho, había mostrado ya su poder, y eso está justamente en los capítulos 8 y 9 de Mateo, ¿de acuerdo? Tenemos estudios, puedes revisar los estudios anteriores de Mateo. Entonces, ahora era necesario expandir el reino, ¿de acuerdo? A pesar de la oposición creciente, era necesario expandir el reino y eso es lo que el Señor Jesús va a hacer. Primero a su nación y después a los gentiles, ¿de acuerdo? Primero el ofrecimiento a la nación judía, ¿no? En su momento, pues, seguramente lo vamos a estudiar y ahí vamos a entender, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si realmente los judíos hubieran aceptado al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado? El reino hubiera sido establecido ya, pero vemos que no fue así, es rechazado. Después los heraldos, emisarios, los embajadores, los apóstoles, los discípulos, también van a ser rechazados, ¿no? Y esto se extiende pues a un ministerio a nivel mundial, ¿no? Con los gentiles. Y eso es lo que vamos a estudiar también, Dios lo permita, en este capítulo 10. Poco a poco vamos a ir cubriendo esas áreas. Entonces, terminó el capítulo 9 con la expresión de que el Señor dice, entonces dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa fue la oración que dijo el Señor que teníamos que hacer para que el Señor envíe más obreros, ¿de acuerdo? Pero no solamente es el orar por más obreros, ¿no? De forma aislada, apartada, sino es involucrarnos en el ministerio, ¿no? Hay una historia interesante que encontré por ahí sobre Martín Lutero, ¿no? Él dice que tenía un compañero en el monasterio donde estaba él,
y le decía, bueno, yo voy a, como tú vas a salir al campo, dice que le dijo, este, yo voy a darte cobertura en oración, ¿no? Entonces, Martín Lutero pues salía, hacía los escritos, hacía defensa y todo lo demás, mientras el compañero estaba pues, orando por su ministerio, ¿no? Orando, siempre orando, y siempre la oposición que tenía Martín Lutero y estaba su compañero orando. Hasta que un día este compañero dice que tuvo un sueño donde había un campo de trigo, ¿no? Y donde había solamente un hombre, ¿no? Y al acercarse a este hombre, se da cuenta de que este hombre era Martín Lutero y estaba solo, ¿no? Entonces entiende que no solamente tenía que estar orando, sino que también tenía que involucrarse en esta misión. Y es interesante esto, cómo el Señor a veces nos ayuda a no estar solos también y cómo envía a sus discípulos de dos en dos, ¿no? Es interesante esta manera de aprendizaje. El Señor hace un ministerio realmente de enseñanza y capacitación con estos 12 hombres, maravilloso, genial, ¿no? El Señor Jesús, maestro de maestros, realmente es maravilloso entender cómo el Señor eh, eh, capacitó a estos 12 hombres en 3 años, ¿no? 3 años y medio aproximadamente. En relación a Marcos y Lucas, que menciona también a los doce apóstoles, lo menciona en relación a su llamada, ¿no? Menciona siempre, Marcos y Lucas siempre en relación a su llamada, ¿no? El Señor va a un monte, ora toda la noche para hacer la voluntad del Padre y llama a los 12 al día siguiente, ¿no? Temprano. En el caso de Mateo, no, Mateo más bien no lo presenta en relación al contexto de su llamado, sino en contexto de su misión, de lo que tenían que hacer, ¿de acuerdo? El número 12 es interesante porque el número 12 nos habla de salvación, ¿no? El número 12 hay ese equivalente entre las 12 tribus, ¿no? Los 12 patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Israel y sus 12 hijos después, ¿no? Que van a llegar a ser las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, podemos entender como que estos 12 discípulos hay una continuidad, ¿no? Es como si tomaran la posta, ¿no? La posta de la salvación que lo tenían el pueblo de Israel, toman estos 12 la posta y continúan ese plan de salvación a lo largo de la historia que el Señor nos muestra. Lo podemos entender como un plan de la continuidad de la salvación. Pero también podemos entender como que hay un corte también con estos 12 hombres, porque estos 12 hombres dice que van a juzgar a las 12 tribus después, ¿no? Entonces, hay esos datos interesantes que nos ayudan a comprender la Biblia, la escritura, ¿no? ¿Por qué 12 acá? ¿Por qué 12 acá? ¿No? Entonces, comenzamos a entender. Y eso nos ayuda también en nuestra interpretación, la correcta interpretación de la Biblia, ¿no? Para comprender algunos datos después que a veces se enseñan, ¿no? No es el tema hoy, pero a veces se dice que, por ejemplo, que la iglesia es la continuidad de Israel, ¿no? Entonces ahí vemos en Romanos que no es así. En el libro de Romanos vemos que es restaurado, se habla de un reino milenial, bueno, pero el tema es amplio. Pero entender estos pequeños datos nos ayudan a hacer una correcta interpretación de toda la Biblia. Acordamos que la Biblia tiene unidad, no se contradice. Es interesante porque les dio autoridad, ¿no? Les dio autoridad. ¿Qué autoridad les da el Señor Jesús? Su autoridad, la autoridad que él ya había demostrado en los capítulos 8 y 9, ¿no? O sea, la autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza. Ya el Señor, esa autoridad que había mostrado el Señor Jesús, les es legado a los apóstoles. ¿Qué más? Acá dice la Escritura que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, o demonios, ¿no? En otro texto va a decir que son demonios. Mateo 12:43 habla de cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la haya, ¿no? En otro versículo nos va a decir que estos espíritus inmundos son demonios. Y lo menciona la Escritura, lo menciona el Señor, y lo que tenemos que entender es que estos son enemigos reales,
enemigos reales. Muchas veces el inconverso definitivamente está ciego y ajeno a este mundo invisible de maldad. Y muchos creyentes también, lamentablemente hay que decirlo, muchos creyentes también están ajenos, indiferentes a estos enemigos que son reales. El mundo de maldad, el mundo invisible de maldad, el mundo demoníaco, el mundo satánico es real. El inconverso está haciendo tonterías, ¿no? Está el tema de la Ouija, las películas de terror, yendo al cementerio, haciendo estudios paranormales, ¿no? Todas estas cosas que le llaman la atención, ¿no? Y dentro de ellos a veces muchos quedan endemoniados, ¿no? Algunos son más sutiles, pero el problema de esta es que estos enemigos reales causan enfermedades mentales, morales, físicas a veces en el hombre, ¿ya? No hay que atribuir toda enfermedad o todo mal a los demonios, definitivamente que no, pero lo que tiene que quedar claro es que este mundo invisible de maldad es real, estos enemigos son reales y afectan en el plano mental, moral y físico del hombre, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Muchas personas, a veces se quedan, no llegan a comprender algunas cosas cuando a veces son sencillas, ¿no? De comprender. Por ejemplo, las personas que están, eh, a ver, algunos casos. Personas, por ejemplo, que están amarradas a las drogas y al alcoholismo, ¿no? ¿Cómo comenzó este problema de las drogas y el alcoholismo? Ah, es un vicio, claro, todo el mundo, la sociedad se puede caer y puede caer. Sí, por supuesto que sí. Pero uno cuando comienza a investigar, a investigar la vida de estas personas, comenzó cuando comenzó a escuchar una música extraña, ¿no? Digamos un rock pesado, un rock satánico, y a raíz de eso se vio envuelto en el alcoholismo y las drogas. Una cosa llevó a otra, claro, se metió en un mundo invisible de maldad, ¿no? Se metió a ese mundo y trajo ese problema a su vida. Otro caso, una persona que va y se mete a una secta X, donde le hacen un rezo, ¿no? Y le asignan un espíritu guía. ¿Qué es un espíritu guía? Un demonio. Y desde aquel entonces su vida comenzó a cambiar terriblemente para mal. Todo le comenzó a ir mal, ¿no? Lo que en el mundo se conoce como mala suerte, ¿no? Comenzó a traer esa desgracia a su vida. ¿Qué fue? Un demonio, un espíritu guía. ¿Por qué? Por meterse en una secta. Así se dan. Y así se dan una serie de cosas. Por eso que este mundo invisible de maldad es real. ¿Por qué no se va la enfermedad en una casa? Porque hay idolatría en esa casa. ¿Se dan cuenta? No es el tema hoy, pero quiero que quede claro que este mundo invisible de maldad es real. ¿Por qué te va mal en tu matrimonio? ¿Por qué te va mal en tus relaciones? Y hay personas en el otro lado, ¿no? Hay personas que tienen su brujo, que tienen su chamán personal, son personas de poder, ¿no? Con cargos altos, cargos jerárquicos en las diferentes esferas, militares, policiales, políticas, ¿no? Y les va bien más bien, pero ¿saben a quién le va mal? A la familia, porque meten demonios en su casa. Ellos son prósperos económicamente y en poder, pero en su casa siempre hay problemas. Problemas de lesbianismo, homosexualidad, drogas, cualquier otro tipo de vicios, inmoralidades, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Este es un mundo invisible de maldad real, hermanos. ¿De acuerdo? Son enemigos reales. La escritura lo dice, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Mateo 17, 17 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es un lunático. ¿Qué es un lunático? Un loco, ¿no? Alguien que era loco. Un día estaba bien o estaba mal, dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, ¿no? Y en el versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Un loco, ¿de acuerdo? Un loco en la Biblia. Marcos 15, perdón, 5:15 dice, hablando ya del Gadareno, ¿no? De los endemoniados de Gadara, ¿no? Habían endemoniados, pero ya cuando el Señor Jesús expulsa a estos demonios, miren lo que dice, léanlo ahí, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Es interesante, me llama mucho la atención esto porque estos hombres, estos endemoniados, vivían en sepulcros, ¿no? Se cortaban, se sajaban la piel y estaban desnudos, ¿no? Estaban desnudos, estaban calatos, como se podría decir. Entonces, entre otras cosas más que haría, ¿no? Pero acá, por eso la escritura hace ese énfasis, dice que ya estaba vestido. Porque ¿cómo lo verían normalmente? Desnudo, desnudo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, en el tema, por ejemplo, del plano físico, y Lucas 13:11 nos da otro caso. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Después dice el Señor que no, reprende sale esa enfermedad, ¿no? Y la mujer queda derecha. Y después dice que es una hija de Abraham también, ¿no? Le van a hacer problemas por un día de reposo al Señor, pero lo que quiero resaltar acá es que había una enfermedad física acá. Había una enfermedad física a consecuencia ¿de acuerdo? Entonces, amados hermanos, esto es, tenemos que ser conscientes, conscientes de esto. ¿De acuerdo? ¿El Señor puede librarnos de cualquiera de estos problemas? Sí, ¿no? De repente tú has participado en una reunión de espiritista, una reunión Ouija, una santería, un tema de repente hasta personas que hayan hecho pacto con el mismo diablo, ¿no? Que el Señor los reprenda. eh, ¿Pueden ser libres de esta atadura? Por supuesto que sí, por supuesto. En Cristo Jesús hay libertad, por supuesto que sí. Hay que arrepentirnos y venir a Cristo de todo mal que uno pueda haber participado. Hay personas que están enfermas, ¿no? Y en vez de acudir en fe a los pies de Cristo, ¿no? Lo que hacen es acudir al brujo, ¿no? Y terminan empeorando la situación. Pero bueno, no es nuestro tema hoy, pero quería hacer énfasis en eso. Pasamos ahora a los nombres de estos 12 apóstoles, de estos 12 apóstoles. Los había llamado 12 discípulos, ¿no? 12 discípulos, ahora los va a llamar 12 apóstoles. Mateo es uno de los pocos que los menciona así, como tal, como 12 apóstoles. Ahorita voy a explicar un poquito eso. Pero acá hay una pregunta interesante que cuando enseño esto en un aula, hago esta dinámica. Vas a armar un equipo. No sé, pues a los varones, a veces le digo, oye, cuando vas a armar tu equipo de fulbito, ¿tú qué haces? Tú comienzas a evaluar a la gente que conoces, ¿no? ¿Quién domina más la pelota? ¿Quién tapa bien? ¿No? ¿Quién puede ser un buen arquero? ¿Quién puede ser un buen goleador? Entonces tú comienzas a evaluar ciertas características, ciertas cualidades, ciertas habilidades en el equipo que vas a armar. Y siempre es así, ¿no? Un trabajo académico de repente, no, hay que llamarlo fulanito de tal, porque fulanito de tal es medio, es coco, ¿no? Coquito es inteligente. O no, estudiado esto, sabe esto. Entonces, siempre uno está tratando de armar un equipo con personas capaces, ¿no? Bueno, este es algo interesante y esta es una forma de cómo el Señor llama a 12 hombres, ¿no? 12 hombres con defectos, con errores, del vulgo, ¿no? Del populacho, ¿no? Del barrio, de la barriada, ¿no? Diríamos nosotros. Sin educación, indoctos. No lo estoy insultando a los apóstoles, hermanos, ¿ya? Eso lo dice la Escritura, ¿ya? Eso lo dice la Escritura. La Escritura dice que eran indoctos, o sea, no habían estudiado. Está en la Escritura. No eran hombres académicos, eran hombres del pueblo, ¿no? Trabajadores, pescadores. Entonces, eh, esas es las personas que llama el Señor Jesús para armar su equipo, para legar después el trabajo de llevar el Evangelio al mundo, ¿no? Me imagino, qué interesante, ¿no? Justo leía una historia ficticia, ¿no? Donde el Señor Jesús va al cielo, ¿no? Y el ángel Gabriel le dice, Señor, buenas tardes, bienvenido, le dice, este, bueno, ha muerto por los hombres, sí, le dice, y ellos saben, bueno, no todos, ¿no? ¿Y cómo piensas tú, que el mundo se entere de lo que tú has hecho en aquella cruz? Y él le dice, bueno, he dejado ahí 12 hombres, ¿no? Y si Pedro, y si Juan, y si Jacobo, y si Andrés, ellos fallan, se amedrentan, se echan para atrás o no llevan la noticia, ¿qué va a pasar? Le dice el ángel al Señor Jesús, ¿no?
Y el Señor Jesús le dice, no tengo otro plan. Ese plan tiene que funcionar, ¿no? Es interesante la historia ficticia, pero es la verdad, ¿no? Así nos llegó el Evangelio a ti y a mí, así por vidas transformadas. ¿Por qué yo estoy enseñando la escritura? Porque soy un erudito, porque conozco la Biblia, los idiomas bíblicos, porque he estudiado, porque he hecho esto, porque tengo tal cartón, tal título académico. No, hermanos, es por la gracia de Dios en mi vida. Eso es lo que hace Dios. Escoge lo necio del mundo para humillar a los sabios, lo débil del mundo, ¿no? Para humillar al fuerte. Eso, lo desechado, por eso que es contraproducente en un siervo del Señor el ser orgulloso. ¿Por qué? Porque nosotros somos barro. Porque ahí Pablo va a decir, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Para que la gloria sea de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es una lección que todo siervo del Señor tiene que tener claro, hermanos. Ya es fácil, es muy fácil al líder, válgame la palabra, ¿no? El líder es un siervo en realidad, el líder es un esclavo, el líder es alguien que sirve a más personas, ¿ya? Pero a veces ese palabrita líder hace que el que está a cargo de un ministerio o de una iglesia local se siente el gerente general, ¿no? Y ese es un error terrible, hermano. Porque nosotros como siervos del Señor Jesucristo, ¿qué debemos mostrar? Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que debemos mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la insignia, una de las insignias principales de todo creyente, la humildad, porque la gloria es de su Señor, la gloria es de Cristo. Tú y yo venimos a aprender la escritura y a aprender y a escuchar al Señor, a escuchar, a aprender de Él. Yo con usted, ¿de acuerdo? Esa es la idea. El siervo debe oler a oveja, ¿de acuerdo? No a jefe, no a gerente, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos hacer y siempre llevar la mirada a Cristo, ¿de acuerdo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús escogió a estos 12 hombres, ¿no? Y hizo grandes cosas con ellos. Por eso que siempre lo menciono, ¿no? Hace poco saqué un boletín y a veces uno dice, no, no, no hay que, eh, no es lo que cuando estudiamos la Biblia, ¿no? Y estudiamos estos grandes hombres de la fe, Noé, Abraham, Moisés, ¿no? David, Sansón, eh, etcétera, etcétera, no estudiamos al hombre en sí, estudiamos lo que Dios hace a través de ellos, lo que Dios ha hecho a través de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos entender. Entonces, Dios arma un equipo para nosotros desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del marketing, del crecimiento, de lo que sea, este era un desastre, ¿no? Este equipo era un desastre, hermanos. Pero el Señor Jesús hace realmente maravillas con estos 12 hombres, ¿no? Que los va formando y preparando desde ese llamado. Y ellos no entendían, ¿no? O sea, tenían dudas, no entendían, estaban más preocupados que quién se iba a sentar a la derecha, a la izquierda, estaban más preocupados que cuándo iban a pasar estas cosas. A veces ya estaba ahí, no habían entendido nada, ¿no? Pero el Señor hace ese trabajo con ellos y también lo hace contigo y lo hace conmigo. ¿De acuerdo? Es el Señor el que hace ese trabajo, pero necesitamos ser barro fresco en las manos de Dios. ¿De acuerdo? Barro fresco. Siempre que puedo lo digo. Entonces, había dicho discípulos, creyentes, algunos hacen ciertas distinciones, ¿de acuerdo? Ciertas distinciones, porque a veces discípulo es el que tiene un maestro y sigue su maestro, ¿no? Es lo que el Señor Jesús hizo en hombres que le siguieron, impactaron su vida y los moldeó, ¿sí? Pero a veces no quieren usar discípulos porque en Juan 6:66, justamente algunos de los discípulos se dieron la espalda y se fueron, ¿no? O sea, discípulos eran todos los que le seguían, ¿no? Pero dentro de todos los que le seguían había un grupo cerrado. Y dentro de ese grupo cerrado, el Señor escoge a 12 apóstoles. Como le mencioné, la palabrita apóstol, a veces, hay que entenderlo en la escritura cuando se le da el peso que realmente tiene la palabra, ¿no? Apóstol es alguien que es enviado con una misión. Alguien, en este caso, el Señor Jesús designa 12 hombres
para establecer este fundamento que es Cristo, que es Él, para llevar el reino de Dios y el evangelio que salva, ¿de acuerdo? El evangelio es la gracia, ¿ya? Estos 12 apóstoles, o sea, que dan el fundamento. Y muchos versículos van a hablar de que el fundamento dado por los apóstoles, ¿de acuerdo? A veces se usa la palabra apóstol como mensajero, y a veces se usa estas palabras, ya ves, acá también a Bernabé, acá también a Tito, también se le dice que son apóstoles. A Junas se le dice que son apóstoles. Entonces hay un apóstol de oficio, tratan de ser distinciones. ¿Por qué? Con la finalidad simplemente de traer el título a nuestro tiempo, ¿no? Y decir, bueno, yo puedo ser un apóstol, ¿no? Yo soy un apóstol del Señor. No puede haber apóstoles ahora, ¿no? ¿Ya? No hay apóstoles. Los apóstoles son estos 12 nada más. No hay un relevo después de los 12, ¿ya? 2000 años han pasado y no ha habido. Y para ser apóstol, los lineamientos, los requisitos están en la misma escritura. Cuando Pedro designa al relevo de Judas, ¿no? Estaba José y estaba Matías, después por sorteo gana Matías, entonces habían requisitos, ahí tenían que haber visto al Señor, haber aprendido del Señor, haberlo visto al Señor obrar sus milagros, haberlo visto resucitado al Señor Jesús, haber sido capacitado por él. Entonces, habían ciertos requisitos que ningún hombre en la actualidad los puede cumplir. ¿De acuerdo? Ahí está primera de Pedro 1:18, dice, ¿no? Que creemos sin haber visto. No hemos visto al Señor Jesús. Creemos por fe nosotros ahora. Volverá, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema amplio también sobre esto. Vamos a los nombres, ¿no? Ahí está Pedro y Andrés. Siempre acá al menos Mateo los presenta como parejas, ¿no? Están en Marcos, Lucas, está en Mateo, los 12 apóstoles, y también está en Hechos 1:13, ¿ya? Si lo quieres buscar, Hechos 1:13, ahí también están, ahí están los 11 nada más, pues, ¿no? Ya no estaba Judas. Pedro, Andrés su hermano, ¿ya? Jacobo y Juan su hermano también, ¿no? Este Jacobo a veces se conoce como Jacobo el mayor, ¿ya? Eh, Podríamos hablar un montón de cada uno de ellos, ¿no? Pedro, pues Andrés lo trae a Pedro. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, al igual que Juan. Eh, Andrés, Andrés es el tipo del creyente sencillo, ¿no? Del que no busca el destacar en un ministerio, el que hace un ministerio muy por debajo, ¿no? Que lleva de uno en uno, ¿no? Es genial. Dicho sea de paso, y de repente, antes que me olvide, todos los 12 discípulos murieron martirizados, ¿ya? ¿De acuerdo? Todos murieron martirizados. Pedro, por ejemplo, murió mirando primero a su esposa, ¿no? Y que la mataban a su esposa. Ella, recuerda al Señor, le decía él, recuerda al Señor. Estos ya son escritos extrabíblicos, que la tradición nos cuenta, ¿de acuerdo? Pedro murió, iba a morir crucificado, dice, no, yo no puedo morir como mi Señor, y pidió ser crucificado al revés, ¿no? De cabeza. Andrés también, ¿no? Andrés también murió crucificado, en cierta forma, pero en una cruz tipo X, ¿no? Tipo X, por eso se conoce la cruz de San Andrés, es como una X, él murió así como una X. Y evangelizando siempre de uno en uno, ¿no? Pedro, el primer discurso que dio, se convirtieron 3000, Andrés siempre era de uno en uno. Andrés es el que lleva al muchachito con los panes y los dos pescaditos, ¿no? Andrés dice la tradición que también evangelizaba a su verdugo, ¿no? Su verdugo se convirtió también Jacobo y Juan. Jacobo fue el primer apóstol en morir, ¿no? Murió decapitado. Para ser el primero, entendemos que este Herodes, el que lo decapita, entendemos que lo debe haber considerado muy peligroso, ¿no? Vehemente, seguramente incluso más que Pedro de repente, ¿no? Y está pues su hermano Juan. Juan es el último en morir, eh, desde que recibe la revelación del Apocalipsis, ¿no? Cuatro más. Felipe y Bartolomé, ¿no? O Natanael, también son amigos, ¿no? También podríamos hablar un montón de cada uno de ellos. Tomás, Tomás el incrédulo, ¿no? El incrédulo. En la escritura lo presenta como Dídimo o mellizo, ¿no? Y Mateo el publicano, autor
el Evangelio. Los cuatro siguientes son Jacobo, hijo de Alfeo, que es se conoce como Jacobo el menor también, ¿no? Leveo, Leveo es Tadeo o Judas, ¿ya? Lo pueden encontrar así, para que no se confundan, le he puesto ahí los tres nombres, ¿no? Por ahí hay un San Judas Tadeo, ¿no? San Judas Tadeo o Leveo, es el mismo, ¿de acuerdo? Simón el Celote o cananista, ¿no? O cananista. Cananeo es una palabrita que hay una traducción ahí un tanto extraña, pero no es de que sea de Canaán o de Caná, ¿ya? No es ni de Canaán ni de Caná, sino que habla de celo, que es celoso, o celote, ¿no? De ahí de la palabrita celote, en resumidas palabras, es que era un guerrillero, ¿no? Era un guerrillero, un nacionalista. Quería liberar a su pueblo, a la nación judía, a través de la violencia, ¿no? A través de las armas, a través del cuchillo, de la espada. Judas Iscariote, ahí está ya tristemente célebre, Judas Iscariote, el traidor. Ahí están los 12, algunos datos. A ver, de dos en dos, ¿no? De dos en dos, fácil de memorizar. De dos en dos son fáciles de memorizar. Podemos encontrar grupos de tres grupos de cuatro, ¿no? Tres grupos de cuatro, en donde Pedro, aparentemente cada grupo tenía un líder interno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pedro, el primero de estos cuatro, Felipe de estos cuatro y Jacobo, hijo de Alfeo, de estos cuatro de acá. Estos cuatro primeros son como, si lo vemos como anillos concéntricos, ¿no? El primer anillo es el círculo más cercano al Señor Jesús, que son Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar casi a ellos, siempre en el círculo más cercano al Señor Jesús. El segundo círculo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, es un segundo círculo, ¿no? La escritura lo menciona por aquí y por allá, algunos datos. Y del tercer círculo, ya Jacobo, Leveo, Simón el Celote y Judas, ya un poquito no se sabe mucho más de ellos, ¿no? Entonces, aparentemente, no es que haya una discriminación, sino que es la forma de que el Señor Jesús aparentemente administraba, ¿no? El amor era para los dos y vamos a ver algunos datos interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, en el círculo más cerrado, por ejemplo, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan estaban, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿no? Sacan a todos y se quedan ellos, ¿no? En la transfiguración estaban estos tres también. En el sermón del Olivet, el sermón, así como hay sermón del monte, ¿no? Mateo 5, 6 y 7, hay un sermón del Olivet o el sermón del monte de los olivos, que es Mateo 24. ¿Ya? Ahí es tiempos escatológicos, ¿no? Los tiempos finales. Y ahí justamente estos tres discípulos le van a preguntar al Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas, ¿no? En Getsemaní, en la oración, también lo vemos, ¿no? Que estaban los discípulos, los 12, pero los tres estaban más cerca al Señor, ¿no? Que le dice, velen conmigo, ¿no? Oren conmigo, le dice el Señor, y el Señor se aparta de ellos también, ¿no? Entonces vemos que había ese círculo, primer círculo, segundo círculo y tercer círculo, ¿no? Grupos de cuatro, tres grupos de cuatro. Los cuatro primeros eran pescadores, ¿no? Eran hermanos, Pedro, Andrés, hermano, Jacobo y Juan eran hermanos también. Hermano, 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 hermano. Los cuatro eran pescadores. Tomás el incrédulo. Normalmente decimos Tomás el incrédulo, decimos, ¿no? Y lo conocemos a Tomás como el incrédulo. Pero no solamente Tomás el incrédulo, por ejemplo, Tomás es el que cuando el Señor Jesús le dicen, cuando el Señor Jesús le dice que Lázaro había muerto, entonces el Señor Jesús, si se acercaba a Jerusalén, podía ser tomado prisionero y lo podían matar antes de tiempo. Entonces, pero cuando el Señor Jesús dice, bueno, vamos a ver a Lázaro, entonces Mateo es el único que dice, bueno, vamos todos y muramos, ¿no? O sea, también era decidido, era valiente, ¿no? Claro, nosotros lo conocemos como el incrédulo, porque, bueno, dudó, pues no, tengo que ver, dijo. ¿Qué más? Felipe era calculador, ¿no? Felipe era calculador. Felipe decía, bueno, tenemos acá la alimentación de los 5.000, ¿no? Tenemos 200 denarios, no va a alcanzar, ¿no? Era el que iba así de costadito también, ¿no? Se le acercan dos griegos
Dicen que querían conocer al Señor Jesús, pero él se lo pasa a Andrés, ¿no? No, por si acaso le vaya a llamar la atención, que le llamen la atención a él, ¿no? Cositas, detalles así, ¿no? Detalles que la escritura misma nos va dando y vamos sacando un perfil de cada uno de ellos. Por eso les decía yo que podíamos hablar pues un montón de cada uno de ellos, ¿no? Mateo el publicano, por ejemplo. Publicano es un recaudador de impuestos, ¿de acuerdo? O sea, alguien vendido al Imperio Romano, en cierta forma, ¿no? O sea, le pedía el dinero a su pueblo para dárselo al Imperio Romano. Él era ese mediador, era un recaudador de impuestos. Eh, y es interesante, bueno, Mateo haría mucho dinero en este trance, ¿no? Por ejemplo, si pedía una cierta cantidad, él se quedaba con un porcentaje y le daba la parte que le correspondía al Imperio Romano. Entonces Mateo haría su fortuna de esa manera, pero es interesante cuando Mateo lo llama, lo estudiamos, el Señor Jesús llama a Mateo, mejor dicho, Mateo se para y le sigue, ¿no? Deja todo, deja el dinero, deja la bolsa, deja lo que tenía, el dinero que tenía ahí y sigue al Señor Jesús. En ese mismo equipo había un celote, Simón el celote o Simón el cananista, ¿ya? ¿Quién era Simón? Simón era un nacionalista, o sea, todo lo contrario de Mateo. Si Mateo estaba renegado de su nación, de los judíos, lo veían como un traidor a la patria, ¿no? Para Mateo, un publicano era un traidor a la patria. En cambio, Simón era un nacionalista, muy por el contrario. Si estos dos de repente tuvieran tenido la oportunidad de trenzarse, ¿no? Como se diría, conocerse en el mundo, se hubieran matado. Entonces, ¿no? Uno no hubiera dudado en clavarle un puñal al otro, ¿no? Por traidor. Y el otro seguramente se hubiera defendido, y así hubieran hecho. Pero fíjense que estos dos, ¿no? Por citar un detalle interesante en los 12, eran enemigos, porque uno era nacionalista y el otro era traidor a su patria. Eran enemigos, pero vienen al Señor Jesús. Y cuando vienen al Señor Jesús, Mateo deja la bolsa, ¿no? Este es un ejercicio que hacemos también en un estudio. La bolsa, ¿qué simbolizaría, por ejemplo? La bolsa, ¿qué simbolizaría ahora? Necesitamos aterrizar el estudio bíblico, hermanos. Si no, sabemos mucho de la Biblia, pero no lo podemos aplicar a nuestra vida. Y la idea es aplicar lo que el Señor nos muestra a nuestra vida. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué era la bolsa para Mateo? La codicia, la avaricia, la ambición, ¿no? La posición social de repente, el acomodo, la seguridad financiera. Todo eso era la bolsa para Mateo. ¿Sí o no? Claro. Y Mateo deja eso. Entonces, un creyente, tú y yo, deberíamos también parecernos a Mateo. ¿De acuerdo? Simón, el celote, ¿qué era? ¿Qué tenía? Tenía un cuchillo. ¿Para qué? Para matar al romano, para matar a cualquiera que estaba o subyugando a su nación. Era un revolucionario. ¿Qué simbolizaría, por ejemplo, el puñal, el cuchillo? ¿Qué simbolizaría? Odio, rencor, falta de perdón. Eso, y todas esas emociones negativas que están en el corazón del hombre. ¿Y qué hace Simón el celote cuando el Señor Jesús lo llama? Deja la espada, ¿no? Deja la espada en el sentido figurado, ¿no? Porque aparentemente continuaba con su cuchillo, pero ya estaban ambos en el reino de los cielos. Ya no estaban en el mundo, ¿ya? Por eso que a veces sí, me llama mucho incluso pastores, ¿no? Siervos del Señor que están todavía con ese tema de que yo soy de tal país, yo soy de tal club, yo soy de tal partido, yo soy de tal, ¿no? Y todavía están en esos temas, ¿no? Cuando uno viene al reino de Dios, uno ya no tiene fronteras, hermano, las fronteras son para los hombres. Todos nos sentimos orgullosos, pues, como siempre lo digo, me siento orgulloso de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, ¿no? Donde el indómito inca, etcétera, 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 ¿no? Claro que sí, claro que me siento orgulloso, pero ya mi nacionalidad no es de acá, mi nacionalidad es celestial. Yo no puedo hacer apología de cierto club, de cierto país, ¿no? No puedo hacer esa apología porque si yo me voy a otro país y encuentro un cristiano, somos hermanos en Cristo y no tenemos fronteras. Y lo amo porque es mi hermano, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos hombres que eran enemigos en el mundo, en el reino de Dios son hermanos. Tienen una misión,
tienen un trabajo en equipo, tienen que trabajar juntos ahora, ¿de acuerdo? Uno dejó la bolsa, de repente necesitas dejar una bolsa, de repente no has dejado la bolsa, de repente todavía está, tu tesoro todavía está en esta tierra, de repente tu tesoro todavía está en tus cuentas bancarias, tu tesoro de repente todavía está en esta tierra, o de repente tu corazón está lleno de odio, de rencor, de falta de perdón, necesitas dejar la espada y venir al reino de Dios, entrar en Cristo, venir a este reino y vivir una nueva vida en Cristo. ¿De acuerdo? Es interesante todo lo que tenemos que aprender, hermanos, de la palabra de Dios y podría seguir dando más lecciones todavía, pero tengo que avanzar y terminar ya. Judas, Judas el traidor, ¿no? Judas el traidor era el tesorero del grupo, hermanos. De los 12, Judas era el tesorero. ¿De dónde saca, hermano, usted que era el tesorero? ¿Dónde dice que es tesorero? Juan 12:6. Pero dijo esto, o sea, una mujer rompe el perfume, ¿no? María rompe el perfume, le echan 300 denarios y Judas dice, hubiéramos vendido este perfume, es un desperdicio lo que está haciendo esta mujer con el Señor Jesús. Hubiéramos vendido ese perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres, dice, ¿no? Judas cavilando en su mente, pero Juan, ¿no? 12:6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, está hablando de Judas, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero del grupo, él tenía la bolsa, él era el tesorero, hermano, él era el tesorero del grupo, imagínense. Cuando uno hace un comité, una junta directiva, cuando hace una reunión donde va a haber un dinero, va a haber una administración, dice, bueno, vamos a nombrar al presidente, al secretario y al tesorero. Y cuando escoges al tesorero, ¿qué cualidades tienes que ver en el tesorero? Bueno, que se vea honesto, que tenga cierta credibilidad, ¿no? Uno escoge al tesorero como alguien, pues, que puedas tú poner tu confianza, ¿sí o no? Esa es la confianza que le habían legado a Judas, hermanos, ¿no? Tengo un estudio por ahí, una vez un hermanito me hizo una pregunta, hermano, ¿Judas se salvó? Hice un estudio, ahí está el estudio en YouTube, lo puedes buscar, ahí explico un poquito más esto, pero Judas tuvo el amor, tuvo todas las oportunidades, incluso este cargo de confianza, ¿no? Este cargo de confianza, Judas, el traidor. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero este ha sido un bosquejo, una pincelada. Espero haber contribuido un poquito con su conocimiento sobre los 12 apóstoles, y definitivamente que ese legado ahora lo tienes tú, lo tengo yo, de llevar el evangelio. No predicamos el reino de los cielos, ¿de acuerdo? En el sentido de que venga como desde un contexto judío, pero predicamos el evangelio de la gracia que salva todo aquel que se arrepienta y viene al Señor Jesucristo, obtiene salvación. Eso es lo que necesita oír el mundo, que muere sin esperanza, que no hay quien le predique, que no hay quien enseñe la palabra de Dios, que no hay quien le diga que Cristo puede darle vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos ir al mundo, no espiritualicemos nada más. No puedo ir yo, hermano, al otro lado del mundo, pero tienes de repente los medios financieros para apoyar a un misionero. Un apóstol ahora podría ser ¿quién? Un misionero es un apóstol en cierta forma. Es un enviado, es alguien que se juega la vida, ¿no? 4 tipos de misioneros, me gustaría, Dios permita que, ¿no? M1, M2, M3, M4, ¿no? Los misioneros. M1, M2, M3, M4. A ver, los que están viendo el video hasta el final se llevan este plus. Porque algunos hermanitos que ya me aburrió el hermano, ya cortan el video y se van a ver Netflix o otra cosita, ¿no? Ya no terminan de ver en YouTube el estudio. Pero este plus que sale ahorita, para ustedes, estudiosos sobre la escritura, M1, M2, M3, M4, a ver si me acuerdo. M1 es el misionero que va a un lugar donde no cambia su contexto cultural ni su idioma. O sea, va a un lugar donde habla el mismo idioma y su cultura básicamente es parecida. M2 es el misionero que va a un lugar donde el idioma es el mismo, pero la cultura es diferente. En el M3, el idioma y la cultura son diferentes. Y el M4 son las 3 anteriores más que ponen en riesgo su vida. ¿De acuerdo? Entonces, hay misioneros M1, M2, M3, M4. No entendiste, pausas el video, vuelves a escucharlo. Pero el M4
es el que está fuera de su idioma, fuera de su cultura y pone en riesgo su vida. Y no solamente su vida, sino la de su familia, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no puedes ir con él, puedes de repente apoyarlo financieramente, por supuesto que sí. Te cuento una historia rapidita. Había un hombre muere, va al cielo y en el cielo lo reciben varios hermanos. Dice, gracias Juancito, ¿no? Juancito Pérez, gracias mi hermano, porque realmente, eh, este, eh, a ver, gracias Juancito Pérez, porque realmente me has permitido pues conocer al Señor. Y Juancito Pérez dice, pero yo no los conozco a ustedes. Claro, tú no nos conoces, pero nosotros sí te conocemos. ¿Por qué? Porque tú ofrendaste a este misionero y este misionero fue a nuestro pueblo y porque este misionero fue a nuestro pueblo, nosotros conocimos a Cristo y por eso estamos acá. Pero tú ofrendaste, usaste las riquezas de este mundo, las riquezas de este mundo para la extensión del reino, ¿de acuerdo? Pero no solamente de riqueza, pues también involúcrate en oración, involúcrate. Muy bien, muy bien. Dios le bendiga, amados hermanos. Fue con usted, Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.